Saludos, hermanos y hermanas en Cristo y María. Le damos la bienvenida a su programa Avanzando contra Viento y Marea. Les habla Héctor Reyes Baerga y hoy nos acompaña el diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. Muy buen día, reverendo diácono. Sí, buenas tardes a todos los que nos oyen y nos escuchan y nos ven por estos medios. Y bonito día de Pentecostés para todos. Y también nos acompaña el reverendo diácono José Jaramillo Ocasio, también de la parroquia San Felipe Apóstol. Muy buen día, reverendo diácono. Buenas tardes, y en este comienzo de recibir la bendición del Espíritu Santo, que cada uno solo se llene de gozo conjunto con ese Espíritu Santo. Pues hoy, como en todos los programas, vamos a tener la cita que nos va a dar pie forzado para el resto del programa, y nos dice de la siguiente manera: no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La relación del hombre para con Dios Padre y con los demás hombres, sus hermanos, están de tal forma unidas que, como dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Esto nos lo dice Papa Pablo VI en su declaración Nostra Aetate del año 65. Y me gustaría que el reverendo diácono pues, nos abundara un poco sobre qué significa esta frase y cómo la podemos conceptualizar en los momentos en que estamos viviendo. Bueno, esta frase me recuerda a una canción bien famosa cristiana que dice así: hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. El que no ama no es de Dios y no conoce a Dios. Y que especialmente hoy en día de Pentecostés vemos cómo ese Espíritu Santo sigue traspasando fronteras y culturas alrededor del mundo, obligando a la humanidad a amarse, no importa qué. Avanzando contra viento y marea. O sea que esta frase nos hace llevar a esa frase tan corta pero tan importante en el ser humano: el amor, Héctor y Jaramillo. Le tendría que decir, diácono, que me llevó a mi niñez cuando las misas eran con cassette y, ¿verdad?, tenían los sacerdotes que poner el cassette en lo que hacían la preparación de la misa. Así que qué importantes han sido esas canciones para nosotros como católicos, que las llevamos tan arraigadas en nosotros, y cuando entonces las oímos volvemos a recordar lo que la experiencia de Dios que hemos vivido a través de nuestra historia. Reverendo Jaramillo, ¿usted desea añadirle algo más a esta hermosa frase de Pablo VI? La frase de Pablo VI tiene tanto que decir, porque si empezamos por el Génesis, que nos dice a nosotros que fuimos creados por Dios, y después a grandes rasgos nos pone a hablar de la Torre de Babel, donde nosotros nos dividimos por idiomas. Y ahora mismo, en estos momentos, el día de Pentecostés, ¿qué hace? Que cada cual oye la predicación de los apóstoles en su propia lengua. Fíjate qué bonito como el Espíritu Santo nos une a nosotros y nos invita a que sí, que hagamos lo mismo unidos para cumplir con la misión fundamental de ser una sola persona en Cristo. Una sola persona, con que estemos divididos en diferentes religiones, pero si nos ponemos a leer de ellas, hay muchas cosas que nos enmarcan a ser muy parecido a ellos. Y las mismas preguntas que nosotros los cristianos nos hacemos, se las hacen también diversas religiones. Así que es todo. Amarnos uno a los otros como Dios nos ha amado, nos lleva a nosotros así a entender y amar a ese individuo, persona que tiene una diferente tipo de pensar religioso.
pero solamente nosotros estando basando en Cristo, podemos nosotros pensar cuál es el mensaje. Muy bien, y hoy, como habíamos prometido, vamos a montarnos un poquito en el avión, pero antes de llegar a los Emiratos Árabes, queremos hablar de cómo esta tierra musulmana, en donde el Islam es el centro de la vida cotidiana, social, política, la Iglesia Católica, que es una iglesia peregrina, y es una iglesia que allí en los Emiratos Árabes se compone de inmigrantes. Los Emiratos Árabes es un país situado en la cuna del Islam. Allí ha surgido una comunidad cristiana cada vez más numerosa, que crece con millones de extranjeros que residen y trabajan allí. Una iglesia de inmigrantes y multicultural, desconocida para muchos. Es bien interesante que a través de este programa vamos a descubrir cómo donde pensamos que era imposible que hubiese una iglesia católica viva y creciente, que es en el Emiratos Árabes, allí está Dios, y ese Dios que es el Dios que ha venido del cielo y que ha resucitado, y que hoy pues celebramos el Pentecostés. Nos dice que aquí casi todos los ciudadanos son musulmanes en el 85% de las ocasiones, y que existe también un 8% de hindúes, un 5% de cristianos, y entre los cristianos pues los católicos, los coptos, anglicanos y adventistas del séptimo día, y hay unas minorías también budistas y sijistas. Esto refleja también la fuerte diversidad étnica que convive en este país. Vemos cómo este país ha abierto los espacios para que se pueda lograr que estas otras religiones no musulmanas puedan ejercer su culto. Los Emiratos está considerado uno de los países más receptivos y tolerantes hacia los cristianos entre las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico, donde se practica el Islam ortodoxo wahhabi. Si bien las leyes del Emirato permiten la construcción de iglesias que no pueden tener cruces en sus tejados ni campanarios, en dos de 7 estados que componen la federación no existe a día de hoy un templo cristiano. Los cristianos tienen libertad para expresar su fe siempre y cuando sea dentro del complejo eclesiástico, ya que en el espacio público está prohibido según la ley del Emirato. Esto es importante que entendamos que aun cuando sí se les permite poder ejercer su culto de una manera adecuada, tiene que ser prácticamente a puerta cerrada, ¿verdad? Que no exista ningún símbolo que pueda ser contrario al Islam o que pueda crear controversia. Algo que usted quiera abonar, diácono Manolo. Sí, como dijimos ahorita, los Emiratos Árabes lo componen 7 países. Ya de esos 7 países hay 5 que hay iglesias católicas. Estos inmigrantes llegan aquí a los Emiratos por contratos de trabajo, contratos en las minas, contratos en las petroleras, en las casas particulares, en los hoteles. Y el sueldo de ellos es un sueldo bajo, aunque vemos que hay millones y el dinero allí es abundante, pero no así para ellos, estos inmigrantes, que la mayoría son de la India, de Pakistán, de Filipinas. Sin embargo, se han abierto para que ellos puedan tener su culto del país que vienen, y la mayoría que son católicos pueden visitar a la iglesia católica. Esto no lo vamos a ver ni en Libia, ni en Arabia Saudita, ni en Irán, que toda religión tiene que ser musulmana. Sin embargo, en los inmigrantes vemos esa diferencia, cómo estos inmigrantes pueden salir y visitar su iglesia, puede quedar sumamente distante, y cómo ellos pueden tener una iglesia viva, iglesias son bien grandes, bien activas, con muchos ministerios. Entonces tenemos que recordar que la mayoría de las personas
que viven en los emigrantes son un 80%, no son de allí, son emigrantes. Son personas que están allí de forma temporal, con visados de trabajo, sin acceso a la ciudadanía, pero que ellos tienen la oportunidad de visitar su iglesia católica, en el caso de ellos, los que son católicos, Héctor y Jaramillo. Y esto es interesante, Diácono, porque en momentos como los que estamos viviendo, en donde pues hemos estado en confinamiento, hemos estado en muchas ocasiones, unos han estado 70 días, otros han estado más fuera del culto religioso, aunque lo hemos recibido a través de los medios que tenemos ahora tecnológicos, pero vemos cómo todavía existe, ¿verdad? Quiero compartir mi fe con otros, aun cuando sea bajo estas condiciones, ¿verdad? Aquí sin salir, sin poder hablar afuera de Dios, y vemos cómo a veces en este tiempo de que hemos estado confinados, cuántas veces quizás hemos pensado y deseado poder estar allí en la iglesia, ¿verdad? En ese templo, en esa estructura que nos da la oportunidad de poder compartir esa fe con otros, o esa fraternidad que está envuelta tanto en la vida del cristiano. Y cómo pues vemos cómo también pues ¿verdad? Nos hemos tenido que ir adaptando, y que ya poco a poco nos vamos a tener que seguir adaptando a las reglas que nos ponga el sistema, ¿verdad? Y nos ponga también la enfermedad. El perfil de los católicos en este tipo aquí en los Emiratos Árabes, es que la mayoría son filipinos e indios, como nos dijo el reverendo diácono Manuel, que alcanzan 1 millón, que es un millón y un poquito más, que existen 9 parroquias que son las que sirven a esta comunidad católica de 1 millón o más de personas, que la mayoría de estos son trabajadores que dan testimonio de paz y tolerancia y esperan la reciprocidad y el respeto de su dignidad humana y de sus derechos sociales, sobre todo pensando en las mujeres, y que los cristianos no tienen derecho a hablar de la religión con los musulmanes, ni se les permite llevar una cruz al cuello de forma visible ni en el automóvil, ¿verdad? Ahora, nosotros que aquí en Puerto Rico tenemos la costumbre de poner el rosario en los carros, ¿verdad? Y pues allí eso no se permite, sería prácticamente romper con la ley. Y entonces, algo que usted quiera añadir, reverendo diácono Manuel. Sí, eso se ve bien claro cuando tú me pasó cuando estuve visitando ahí por el Golfo Pérsico. Yo nunca había visto una señora con un burka. Un burka es un paño que se pone negro, que se ve más que los ojos. Recuerdo que traté de retratarla y la señora se dio cuenta. He pasado un susto porque eso es prohibido. Yo por poco tengo que irme a correr por el atrevimiento. Y entonces ellos no pueden llevar cruces, no pueden llevar nada que lo identifiquen como católico, porque la mayoría de la gente, como dice, son musulmanes, pero que en los emigratos no todo el mundo viste con burka, la mujer también viste con otro tipo de ropa más americanizado. Pero es uno de los países árabes más abiertos a las demás religiones. Que uno puede respirar esa liberación de religión. O sea, que tú vas a otro país musulmán, eso, como dije al principio, no se ve para nada, pero están marcando la diferencia estos emiratos árabes. Y por eso es que vemos que el Santo Padre Francisco ha sido tan pionero en poder visitar a estos Emiratos Árabes. Lo hizo en el 2019, marcando esta visita como la primera vez que un papa logra pisar en estas tierras del Emirato Árabe. Ahí vemos a Papa Francisco en su llegada a los Emiratos Árabes, y vemos cómo se recibe de una manera de amistad, de fraternidad, de gozo y de alegría. Y vemos aquí que esta visita tenía 2 propósitos fundamentales. Primero, pues poder
que los feligreses católicos de los Emiratos pues pudieran tener ese contacto directo con el Papa Francisco, y por otro lado pues hacer un convenio de fraternidad con el imán de los musulmanes allí en los Emiratos Árabes. Y estando allí, Papa Francisco nos dice lo siguiente, nos dice: la verdadera religiosidad consiste en amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, la conducta religiosa debe ser purificada continuamente de la tentación recurrente de juzgar a los demás como enemigos y adversarios. Todo credo está llamado a superar la brecha entre amigos y enemigos para asumir la perspectiva del cielo que abraza a los hombres sin privilegios ni discriminaciones. Me gustaría que el diácono Jaramillo pues nos hablara, ¿verdad? Nos diera una reflexión sobre esto que nos estaba diciendo el Papa actualmente. Bueno, el Papa, si nosotros nos vamos directamente a la Biblia, nos está conduciendo a eso. Y si nosotros vemos también las diferencias que tiene Islam o los judíos, tienen muchas cosas parecidas. Por ejemplo, el Islam también mira el precio a los musulmanes que adoran único Dios viviente y misericordioso, correcto, igual que nosotros. Pero dentro de ellos vamos a encontrar que también ellos tienen esa presencia de María, la cual ellos dicen que fue la escogida, la virgen escogida, la mujer escogida. ¿Para qué? Para que pariera a Jesús. Y a Jesús no lo tenemos, ellos no lo tienen como Dios de la Santísima Trinidad, pero lo tienen una posesión muy, muy importante de profeta, que nosotros también tenemos que tratar de ver la calidad que tienen ellos y la defensa que ellos hacen en sus artículos sobre María, lo cual muchas veces nosotros los cristianos católicos nos encontramos un poquito recelosos de hablar de María en los lugares. Y ellos le dan a María y dicen lo tanto: veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios, honran a María, Madre Virginal. Y a veces también invocan devotamente. Piensen, musulmanes también invocan a María. Entonces, lo que nos pida el Papa, la verdadera religiosidad consiste en amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Y yo lo que trato es de no ver la diferencia que existen entre ellos y nosotros, las religiones o las sectas religiosas aquí en Puerto Rico, sino entender en qué nos asemejamos. Entender qué cosas son igual que la mía, para entonces que poder verlos a ellos y entonces trabajar e inducir que ellos trabajen con nosotros. En estos momentos, pues sí, en este lugar de los estados aceptan a los católicos y aceptan a los cristianos, y eso es un avance tremendo, en lo cual nosotros debemos imitar y entender y escudriñar qué es lo parecido de nuestra religión católica a la de ellos, para poder entender a cada uno de ellos. Y si nos vamos a la historia, también encontramos que para la época de los musulmanes, los sultanes, en muchas tierras aceptaban a los judíos. Los aceptaban. Algunas veces por política, había alguien que movía la política y movía al sultán a que sacara a los judíos. Pero ese mismo hecho nos pasó en España, que aceptábamos los judíos, pero llegó el momento de que las grandes empresas trataron de que la reina Isabel sacara a los judíos de España.
Y es como una repetición de nosotros no entender qué son cada una de esas religiones que en estos momentos debemos de aprender. Muy bien. Entonces aquí vemos que en esta visita que hizo de manera histórica el Papa Francisco, pues hubo unos acuerdos entre la Iglesia Católica y la Iglesia del Islam allí en los Emiratos Árabes. Me gustaría que el diácono Manuel pues, nos hablara un poquito de esta situación y cómo se da. Sí, esta visita fue una visita bien simbólica para los musulmanes y también para nosotros los cristianos católicos, porque se reunió el principal líder religioso, el gran imán Al-Azhar, el máximo líder religioso de los musulmanes con Papa Francisco. Entonces, en esa visita se firmó un documento bien importante de la fraternidad humana entre las religiones. Que vemos aquí cómo el Papa Francisco fue bien importante ese viaje para él por dos cosas, que pudo ver todos esos emigrantes católicos en un país musulmán y enlazar raíces con ese país musulmán a través del imán Al-Azhar. Muy bien. Aquí vemos que ya después de esta fraternidad entre estas dos iglesias, el Papa Francisco se dirigió a realizar una misa multitudinaria en donde también pues allí nos sigue hablando y nos sigue diciendo que también hoy en nombre de Dios para salvaguardar la paz necesitamos entrar juntos como una misma familia en una barca que pueda navegar por los mares tormentosos del mundo, la barca de la fraternidad. Vea cómo Papa Francisco ya desde el 2019 nos va hablando de la barca, y esa misma barca es también la que nos habla también durante este tiempo de pandemia, en donde tenemos que ir nadando, ¿verdad? Tenemos que ir navegando juntos en esta gran barca que es de todos los creyentes, de todos los que de alguna manera o forma le han dicho que sí a Dios. Y cómo entonces necesitamos de cada uno de nosotros para que podamos de alguna manera o forma poder empezar a ver realmente la paz que tanto todos deseamos, ¿verdad? Que existe en el mundo. Y entonces, diáconos, vemos aquí estas imágenes que para mí son sumamente impresionantes. Y entonces nos dice los artículos que hemos estado recopilando para poder traer esta información, que en este estadio se estima que entre 120,000 a 180,000 personas estuvieron presentes allí. Y para mí fue bien impresionante porque aquí en ocasiones para que podamos llenar un coliseíto para un noviembre 19, ¿verdad? El día de la patrona de la iglesia, pues es bien difícil llenar a veces todo el estadio. Y vemos como aquí se llena un estadio y a lo mejor se quedó gente fuera, posiblemente. Me gustaría que usted reflexionara sobre eso, reverendo diácono Manuel. Sí, esta misa, donde fueron alrededor de 180,000 personas, nos dicen los artículos que desde Dubái salieron 2,000 autobuses hacia Abu Dhabi, la capital de Dubái, para esta misa, que fue un estadio de fútbol. Una misa y una cantidad de personas que a veces el Papa no llega a reunir, pero aquí vemos el fervor de estos emigrantes, de ver a su máximo líder. Y eso era con taquilla, que tú tengas que tener una taquilla para poder entrar, que muchos se quedaron sin poder verla allí presencialmente a la misa. Y vemos la gran diferencia con nosotros, que a veces tenemos las iglesias tan cerca y a veces no vamos. A veces ponemos un montón de excusas para ir un domingo a la iglesia a tomar la misa. Y esto nos enseña que alrededor del mundo, esa barca que se nos habla sigue avanzando contra viento y marea en el mundo. Que nuestra religión católica no se ha detenido. Siguen pasando los siglos, no importa la situación que haya, ella sigue avanzando. Y qué mejor ejemplo que en un país musulmán
la visita de un primer papa a ese país. Muy bien. Y ahora, reverendo diácono, ya que hemos hablado de todas este viaje de Papa Francisco, pues me gustaría entonces montarme, ya yo tengo mi pasaporte ya ready, diácono, ya yo me preparé, estoy ya preparado para que usted me dé espacio para montarme en ese avión que usted nos va a llevar y que vamos a presentar a la gente que nos está viendo imágenes de su viaje a Dubái. Y aquí tenemos Dubái, ciudad de futuro. Bienvenidos todos, apriétense los cinturones, que vamos a un viaje de 14 horas, pero que lo vamos a disfrutar al máximo. Como dice el título, una ciudad del futuro, donde allí todo es lo más grande del mundo. Empecemos. Aquí vemos el Burj Khalifa. Este es el edificio más alto del mundo. Actualmente tiene 163 pisos, este edificio. Entonces tú te tomas en el ascensor 2 minutos en llegar hasta esa torre donde tiene una tienda de souvenirs. Entonces, cuando tú sales afuera, tiene el piso de cristal. Imagínate el susto cuando yo toqué aquel cristal y eso se romperá y no se va a romper. Y de eso se trata, que estos musulmanes, esta gente de Dubái, después del petróleo pensaron, y si el petróleo se acaba, ¿qué vamos a hacer? Y se han dedicado a hacer edificios, a hacer hoteles, a llevar el turismo, competir con Las Vegas, hermanos. Vamos, dígame qué vemos ahí, diácono. Aquí vemos la isla Palmera. Todo eso es artificial. Han hecho esa isla y en esa isla hay un sinnúmero de hoteles, de residencias bien caras. Entonces, esa lo comunica a un puente que vemos ahí a la izquierda, pues tú llegas a esa isla Palmera. Es la isla artificial más grande del mundo. ¿Y aquí qué vemos? Ahí vemos al diácono ahí. ¿Qué estabas haciendo tú ahí? Te voy a contar la historia. Ahí yo pagué el desayuno más caro de mi vida. Unos huevos fritos con jugo y café, $90. Me tomó el desayuno, pero le daban un recorrido por el hotel. Ahí tenemos el hotel más caro del mundo, el Burj Khalifa, el Abu Dhabi, perdón. Es un hotel de 7 estrellas que tú puedes pagar $7,000, $8,000 por una noche, donde vas a encontrar los baños con las plumas enchampadas de oro. Eso que donde me encuentro es un restaurante, que es un acuario, entonces el restaurante está dentro del acuario. Entonces tú tienes por arriba, por los lados y por abajo, están pasando los peces y los tiburones. Muy bien, y aquí vamos por acá. ¿Qué vemos ahí? Aquí vemos las Torres Gemelas, o edificaciones también modernas, donde vemos 2 edificios que son del mismo tamaño, pero uno tiene 56 pisos y otro tiene 54. No sé cómo será, pero se ven iguales. Muy bien. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos la fuente de Dubái. Es la fuente también, como dije al principio, más grande del mundo, con un show de luces todas las noches. Imagínense que la fuente de Las Vegas, aquí cabe como 5 o 6 veces. Y esto está en los bajos del edificio Burj Khalifa. Y aquí, Ave María, ahora sí que nos vamos a poner las botas. ¿Qué hay aquí? Aquí nos vamos para el mall. Este es el mall más grande del mundo, con 1,200 tiendas, hermanos. Y en este mall vamos a encontrar... Perdóneme, diácono, aquí vamos. Ajá. En ese mall vamos a encontrar una pista de patinaje sobre hielo. Vamos a encontrar el acuario. Ese es el acuario con el cristal acrílico más largo del mundo, donde vamos a ver 33,000 peces diferentes en 140 variedades. Aquí vemos ahí el acrílico. Sí, aquí vemos el acuario, la mano izquierda, como dije, es el acrílico más largo y el acuario más largo y más grande del mundo. Me gustaría, diácono, que usted dijera cuántas tiendas hay ahí. Solamente 1,200. 1,200. 1,200 nada más. Sí, 1,200 tiendas. Y aquí vemos el parque de nieve, ¿no? Sí, dentro del mismo mall
Dubai Mall hay también una pista de patinaje. Entonces tú entras a esa pista, yo estoy de afuera mirando hacia adentro, que hay un cristal, tú tienes que te dan la ropa de frío porque es sumamente frío, y ahí tú puedes esquiar, como si tuvieras un campo de esquí. Y me imagino que es pequeño, ¿verdad, Diácono? No es pequeño, Héctor, no es pequeño. Recuerda que no es tan grande un campo de esquí afuera, pero es un sitio tan insólito, con tanto calor, tú encontraste ese frío tan intenso. Eso fue lo más grande del mundo que han hecho. Muy bien. Entonces aquí vemos que... Aquí vemos también el Atlantis, uno de los hoteles también más caros que hay en el mundo, que está también en las Islas Palmeras. Y aquí, que esto a mí me sorprendió muchísimo. De última generación, se llama el frame. Esto es como un cuadro de un retrato. Tú te puedes mirar de un lado hacia el otro, pero pues los laterales hay unos ascensores que tú subes hasta arriba. Entonces arriba hay un piso de cristal que tú puedes caminar de un extremo al otro. ¿Caminaste de un extremo al otro? Correcto. ¿Caminaste? No lo caminé, no me arriesgué. ¿Y aquí qué vemos, Diácono? Aquí vemos el jardín de flores más grande del mundo, también con millones de flores en diferentes formas. Una cosa preciosa, digna de ver. Y aquí vemos el tren. No me diga. Más pequeño del mundo. Héctor, más grande del mundo. El tren más largo del mundo, y la peculiaridad que no lleva conductor. Es automático todo. Tú te montas y buscando el chofer y no hay chofer. Aquí qué vemos, Diácono. Ahora sí, ¿qué podemos ver ahí? Esta foto la quise dejar para lo último, porque esta es la parroquia más grande del mundo, fundada hace unos 50 años en Dubái, en los Emiratos Árabes. Fue un templo hecho para poquitas personas cuando lo hicieron, pero actualmente alberga de 2.000 a 2.200 personas sentadas en el mundo. O sea, no es la basílica, no es la catedral, no es el santuario, sino la parroquia más grande del mundo, y la encontramos allí en Dubái, hermanos y hermanas. Aquí vemos también que nos dice que esta parroquia recibe semanalmente unas 80,000 fieles y que puede albergar hasta un máximo de 200,000 en una semana, puede estar recibiendo hasta 200,000 personas, que también está atendida por 12 sacerdotes y sobre 250 voluntarios. Así que vemos que es una iglesia que constantemente está recibiendo feligreses o personas que van a ver también la parroquia. Aquí vemos también en su interior esa cruz, que es una cruz hermosa, que nos marca, ¿verdad? Ese Jesucristo bien cercano, aún en la cruz. Y mire, ya con poquita gente que había ahí. Sí, fíjate, yo llegué a esa misa, yo estaba sentada en la última fila, mire, y no se le podía ver los ojos al cura, ni los ojos, ni la cara, ni los brazos. No veía nada, tú veías puntito al final. Gracias a la pantalla, pues tú puedes ver la misa. Ahí estaba tepe a tepe, ahí hay unas 2.100 personas. Imagínense lo grande que es. O sea que los Emiratos Árabes se han preocupado de tenerlo más grande, especialmente una iglesia católica para todos esos emigrantes, donde el Papa pudo visitar, pudo compartir con esos emigrantes que están tan lejos de su patria, pero han encontrado ahí en los Emiratos a ese Señor, a ese Padre bueno que lo ha recibido con sus brazos. O sea, que quiere decir, Diácono, que de ahora en adelante, cuando vayamos a ir al diccionario a buscar la palabra grande, al lado va a decir Dubái. Sí. No hay de otra, ¿verdad? Aquí vemos, como habíamos hablado ahorita, que como no pueden tener ningún tipo de imágenes fuera, pues aquí tenemos ellos hicieron como una gruta, ¿verdad? La Virgen de Lourdes, no, de Fátima, perdón. Fátima. De Fátima. Y entonces ahí vemos cómo entonces ellos hacen sus oraciones y demás. Pero esto dentro del espacio que se le ha dado a la iglesia, ¿verdad? Esto no se ve hacia afuera, sino que está bien escondidito. Pues por lo que ya habíamos hablado de que ellos pues no permiten que se vea nada que pueda mirarse como un reto al Islam.
Y entonces aquí vemos a alguien bien grande también. Mire quién está ahí, diácono. Bueno, aquí fue el susto más grande del mundo. Porque cuando ese caballo está acostado en el piso, pero cuando ese animal se levanta en las 4 patas, yo creía que me iba a caer. Y tú me ves que estoy riendo, pero es que estoy bien asustado. Eso fue un susto cuando ese caballo. Y yo decía al Señor, mira, no lo suelte, no lo suelte. Pero él no me entendía. Y yo estoy saludando lo más chévere, pero bien asustado. Fue tremendo susto cuando me paré en ese camello. Muy bien. Y entonces ahora, para finalizar, tenemos esta oración que no sé si el diácono Jaramillo la puede ver bien y la puede hacer él para disfrute de todos nosotros. Dice, Padre del cielo, nadie es extranjero para ti y nadie está nunca lejos de tu cariño. En tu bondad, cuida de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, de los que están separados de sus seres queridos, de los que están perdidos y de los que han sido exiliados de sus hogares. Llévalos en condiciones seguras a un lugar donde quieren estar. Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes para que promuevan leyes y políticas acordes con la dignidad de toda persona humana. Concédenos la gracia de una santa audacia para ser solidarios con los más vulnerables entre nosotros y para ver en ellos el rostro de tu Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que también fue refugiado y migrante. Amén. Virgen de la Providencia, ruega por nosotros. Pues, la semana que viene, hermanos, vamos a pedirles a ustedes que nos ayuden en preparar ese programa de la semana que viene. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una especie de trivia. Y la trivia va a ser ¿cuál es el continente con el mayor crecimiento de católicos? ¿Cuál es el continente con mayor crecimiento de católicos? Para esto, lo que vamos a hacer es que usted nos va a enviar un mensaje de texto al siguiente teléfono, al 787-460-4505. Solamente mensajes de texto. Y que usted nos diga cuál usted cree que es ese continente. Diácono, a ver si, ¿verdad? Si logramos hacer ese programa para la semana que viene. Sí, son 5 continentes: Asia, África, Europa, Oceanía, América. ¿Cuáles de esos 5 continentes ha habido mayor crecimiento los últimos años del catolicismo? ¿Cuál será? Veremos a ver. Y el continente que salga, de ese vamos a hablar. Así que la bendición final, reverendo diácono. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias por vernos y escucharnos y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Amén. Amén.